puedes encontrar la manera de dejar de sufrir, sabrás cómo ayudar a otras personas a dejar de sufrir. Pero el problema es que la gente quiere acabar el sufrimiento de los demás sin dejar de sufrir él mismo. Si no se hace ese tipo de cosas, si tú no has probado de eso, no puedes ayudar a otra persona a hacer esas cosas. Hasta entonces, todos tus esfuerzos serán en vano, serán erróneos, no tiene sentido. Deja de hacer lo que te hace sufrir y empieza a hacer lo que te va a curar del sufrimiento. ¿Qué cosas me hacen feliz? ¿Qué cosas de verdad puede llevarme a curarme del sufrimiento? Porque eso es una cura, el sufrimiento es un mal de alguna manera. El sufrimiento solo persiste porque lo aceptas nada más. Incluso lo veneras. En mundos como estos, el sufrimiento se venera todo el tiempo. El sufrimiento es el resultado de la negación, o más bien de la resistencia de tu ser natural a lo que Dios propone. Ese es el problema. Hay una parte que dicen allí los reveladores, que cuando hay sufrimiento es porque una persona no acepta de verdad lo que Dios Padre propone. O sea, es decir, va en contra de ese propósito. Cuando vives desde tu naturaleza divina, que es lo que Dios Padre quiere, el sufrimiento desaparece automáticamente. No hay nada que hacer. Ya no ves el mundo como una jungla, como les decía la vez pasada, que este mundo la gente lo ve de verdad como si fuera una jungla. Como les comentaba, aquella serie que hicieron en Colombia y en muchas partes que hicieron esas cosas también, esos reality donde vivían en una isla y el objetivo simplemente era sobrevivir y no dejarse sacar de la isla, y lo mismo sucede acá. Pero cuando tú vives desde el punto de vista o de la naturaleza divina, el sufrimiento desaparece. ¿Por qué? Porque ya no ves el mundo como una jungla, ya no ves el mundo como una isla, como un lugar donde lo que está en juego es la supervivencia. No lo ve de esa manera. En este mundo la humanidad ve eso precisamente, ve que todo lo que hay tiene que ver solamente con su supervivencia, con su sobrevivencia nada más, con su supervivencia, y todo el tiempo se lo pasa en eso nada más, y se enreda de verdad y pierde de vista aquella naturaleza divina. Tú no mereces sufrir de verdad, no necesitas sufrir, nadie merece sufrir. Ni siquiera el más malo de esta tierra, ni siquiera aquella persona que nosotros juzgamos como malo no merece sufrir. Nadie merece ser castigado tampoco, y nadie merece ser ejecutado tampoco. Ninguno merece. Claro, nosotros decimos, pero ¿por qué no puedes? Si es una persona que se merece el sufrimiento, lo que pasa es que nosotros, nuestra forma de enseñanza, porque como falta sabiduría, entonces queremos completar una falencia que nosotros no, es decir, completar algo que nosotros no tenemos exactamente con el castigo. Cuando una persona en ese momento está pidiendo realmente esa ayuda, solamente eso. Pero como no sabemos, no tenemos las palabras adecuadas, entonces lógicamente lo que decidimos es castigar, es llevarlo a la silla eléctrica, es crucificarlo, es hacer todo ese tipo de cosas, porque no tenemos la capacidad para nada más, solamente eso. No tenemos nada más. Un animal actúa de esa manera porque su sabiduría solamente se resume solamente hacia esos niveles. Entonces, por lo cual, no hay nada más. Entonces solamente llega a atacar nada más. Todos merecen ser salvados, y eso es lo más importante. No hay ninguna persona, por más mala que sea, que no merezca la salvación. Y eso nos dimos cuenta de algo muy bonito, muy interesante. Esa imagen donde cuando Jesús estaba en la cruz y estaba al lado dos ladrones, dos personas que eran de verdad malhechores, y sin embargo uno de ellos buscó la salvación, decidió hacer las cosas, y Dios Padre, el Padre Creador, inmediatamente le perdonó, inmediatamente aceptó, nada más. No dijo, bueno, es que usted se merece eso y por eso pues tiene que ser crucificado y tiene que ser matado, y pues no, ya se fregó, ya no hay nada que hacer. Porque ya usted cometió sus problemas y debe ser juzgado en esta tierra y no debe ir al cielo. Eso lo haría cualquier ser humano, lógicamente, pero en el caso de Dios Padre no. Nosotros lo que tenemos que empezar es a entender en qué consiste todo esto. Y hoy precisamente, como les digo, vamos a ver esto y vamos a empezar a ver estas cosas desde otro ángulo, desde una parte diferente. Cuando
cuando esta verdad se instale en tu mente, este sentir diferente llegará a un cambio de alternativas. Cuando tú llegues a esa conexión divina, hay un cambio de alternativa. Ya no es la misma alternativa que tenía antes de cómo abordar las cosas, de cómo abordar un personaje de estos, sino que habrá un cambio de dirección en cuanto a sus alternativas. Y eso sucede algo muy bonito, porque si hay un cambio de alternativas, tu viaje espiritual también toma un rumbo y un sabor diferente. Las expectativas lúgubres darán paso a una visión más amplia y más brillante de esa persona. Literalmente, entrarás en un mundo nuevo y vivirás como Dios Padre quiere, y vivirás bajo o con el permiso de seres pertenecientes a un nuevo orden, a una orden superior. Vivirás bajo el permiso de seres pertenecientes a un orden superior, de una forma totalmente diferente. Aquí la gente quiere aprender ciertas cosas para llegar al cielo, y aprender no es así. O sea, no podemos aprender la espiritualidad, no podemos hacer nada de eso. La religión ha tratado de hacer ese tipo de cosas precisamente porque ha pensado que la vida espiritual es cuestión de aprender cosas, pero resulta que no es así. Hay que ser, hay que sentir, hay que vivir esas cosas. El mundo se convierte, como les decía, en un lugar de esperanza, porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz puede ser cumplida, puede ser colmada, puede ser completada. Y nadie está excluido de esta esperanza. Todo mundo está invitado a esa esperanza, a esas cosas tan lindas. El dolor y el sufrimiento son diferentes. El dolor es una cuestión que no podemos obviar porque es una parte del organismo, pero el sufrimiento es una cuestión personal. Nosotros podemos sufrir incluso sin dolor, podemos sufrir de muchas maneras. No siempre el dolor genera sufrimiento. Hay cosas, situaciones, pensamientos absurdos que pueden causar mucho sufrimiento. Uno mismo es el culpable del sufrimiento. Y en este mundo es algo muy raro. La gente siempre ha querido buscar precisamente el sufrimiento en lugar de la vida como debe vivirse. La idea de la cruz, por ejemplo, es simplemente donde el hombre se siente atraído más por el sufrimiento que por la vida misma. Y por eso es que en lugar de celebrar la vida de Jesús desde la vida, se celebra la vida de Jesús con la muerte. Y siempre es así, no tiene sentido. El sufrimiento, vuelvo y digo, es una cuestión personal, no es de otra manera. Toda religión es una forma de imitar. Toda religión es una forma de imitar, mas no es una forma de ser. La religión que se hizo en torno a Jesús fue una forma de imitar a Jesús, de hacerse copia de Jesús, una fotocopia, no más. Y una fotocopia no vale nada. Por ejemplo, vamos a suponernos que tenemos un billete de $100 y le voy a sacar una fotocopia y se la voy a dar a alguien. Bien, esa fotocopia no vale absolutamente nada, excepto su imagen, pero no tiene ningún valor. Y todos quieren ser fotocopias de Jesús, pero no intentan ser de verdad los hijos de Dios. Entonces, toda religión siempre se ha fabricado en torno a un personaje y el objetivo es imitar el personaje, más no ser el personaje. Eso es algo bastante triste. El cristianismo quiere imitar a Jesús, así de sencillo. El budismo quiere imitar al Buda, pero no quiere ser el Buda. No quiere ser eso. Nadie quiere ser el Cristo en ningún momento. Pasó una historia muy interesante que quiero comentarles, y eso es verdad, y eso es cierto. Es una historia bastante interesante. Le hice un pequeño cambiecito, pero es cierto. Cierto personaje era muy servicial y hacía muchas cosas bellas de verdad. Servía porque era por naturaleza un servidor para la gente. Bien, y de pronto este hombre decidió hacer un crucifijo pequeñito,
Bien, él pues lógicamente de ahí en adelante se volvió, es lo mismo que decir que se metió a una religión para que más entiendan. Entonces de ahí en adelante, por tratar de sostener su crucifijo y todo el tiempo, ya no podía ayudar a alguien, no podía ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque estaba ocupado, pendiente de proteger su crucifijo que él mismo había fabricado. El tiempo fue pasando y de pronto pues ya el hombre quiso ser un poco más santo e hizo un crucifijo más grande, mucho más grande. El primero lo había hecho de arcilla, algo pues manual, y después decidió hacer uno más grande de PVC. Fácil hacer un crucifijo de PVC, de tubos de agua. Y claro, el crucifijo era tan grande que el hombre tenía que utilizar las dos manos para poder llevar el crucifijo para todo lado. Ya no era fácil, ya no podía ayudar a nadie, sus manos estaban cargadas, no podía hacerlo. Pero él quería ser espiritual. ¿Ven? Eso es lo que pasa precisamente con las religiones. Las religiones es precisamente una cruz que cargamos todo el tiempo. Y por cargar esa cruz, dejamos de servir, dejamos de hacer las cosas, perdemos de vista todo. La rebelión de Lucifer fue tan extraña, y la gente no lo ha entendido, que sumió a la humanidad a venerar una cruz y que se dedicara a venerar la cruz y a ser parte de la cruz y cargar con esa cruz, con el sufrimiento, en vez de tratar de ser como Jesucristo. Es totalmente tergiversado el mensaje que Cristo vino a proponer. La humanidad quiere cargar la cruz y la gente siente eso. Incluso uno se da cuenta que en muchas partes se dramatiza este tipo de cosas donde una persona es crucificada y hacen toda la historia, y esa persona se siente muy bien porque está haciendo algo muy grande. Pero eso no es la espiritualidad. Una religión no es la espiritualidad. Las religiones siempre tratan de imitar al santo del cual se formó esa religión. Bien, la cruz es precisamente eso. Como el ser humano está más empeñado en el sufrimiento, entonces quiere venerar la cruz, pero no venera lo otro, que es lo más importante, que es la vida, de donde de verdad se podía servir. ¿Para qué vamos a venerar a Jesús crucificado cuando Él hizo tantas cosas en su vida pública, cuando estaba vivo, cuando todo eso? Lo mismo es con este señor que se hizo su cruz de PVC, una cruz bastante grande. Cuando Él no tenía la cruz, Él podía servir y podía hacer muchas cosas, podía reír, podía mandar besos a todo el mundo feliz y todo eso. Pero ya no podía porque pues tenía una cruz en la mano, no podía hacerlo. Nada que ver, nada que ver. Bien, entonces, no puedes mandar amor, no puedes compartir amor si llevas tu cruz. No puedes ser libre si llevas tu cruz. No puedes ser libre si tienes una religión. No puedes hacer ese tipo de cosas. El sufrimiento autoimpuesto por uno mismo, porque es así, uno mismo hace ese tipo de cosas, no es un regalo para el mundo. La cruz no es un regalo para el mundo. Ese sacrificio autoimpuesto simplemente te resta. En lugar de ayudarle al mundo, te resta, te quita. En lugar de sumar, te quita. En lugar de amar, no puede hacerlo porque no puede hacerlo. Muchas religiones y sistemas de creencias aceptan el sufrimiento, vuelvo y digo, como una realidad ineludible e incluso lo ensalzan, lo llevan a un nivel grande porque piensan que si sufren son más espirituales. Como les decía, el sufrimiento es opcional, es una cuestión personal, no es que así deba ser. Aunque los documentos han sido muy claros en esta situación y nos han dicho las cosas, que Jesús no vino en ningún momento a morir. En otras palabras, me está diciendo que no nos centremos tanto en la muerte de Jesús, porque un muerto no es mucho lo que puede ayudar. Como una persona dentro de una religión cristalizada no puede ayudar. Eso es lo que ellos están diciendo. Ahí en la página 20:17:4 dice: todo este concepto de la expiación y de la salvación a través del sacrificio está arraigado y apoyado en el egoísmo. Cuando una persona piensa de esa manera, es simplemente un egoísta nada más. Jesús enseñó, dice allí, Jesús enseñó que el servicio al prójimo es el concepto más elevado de la fraternidad de los creyentes en el Espíritu. La salvación
debe darla por sentada a aquellos que creen en la paternidad de Dios. Ojo, eso ya es claro. Si tú piensas y estás aquí escuchando esta emisora por salvarte, estás en gravísimos problemas. No tiene sentido. No estás haciendo nada. Y si tú estás aquí tratando de imitar a Jesús, pues tampoco tiene sentido. Porque no tiene sentido. No hay nada que hacer. La salvación debe darse por sentada. Así de sencillo. Debe darse por sentada. Aquellos que creen en la paternidad de Dios, no hay nada que hacer. La preocupación principal del creyente no debería ser el deseo egoísta de la salvación personal, sino más bien el impulso desinteresado de amar a sus semejantes. Oiga, esto debería de ser más bien la preocupación principal del creyente no debería ser el deseo egoísta de la salvación personal, sino más bien el impulso, desinteresado de amar a los semejantes y por lo tanto de servirlos, tal como Jesús amó y sirvió a los hombres mortales. Esa debería de ser la preocupación de todo el mundo. Pensar más bien, ¿estoy sirviendo? ¿Estoy haciendo lo que estoy haciendo de verdad para bien de los demás? ¿O lo estoy haciendo para bien propio? Esto debería de pensar una persona y no estar pensando, es que yo voy a hacer esto y voy a portarme bien porque es que si yo me porto bien me voy para el cielo. Nosotros tenemos unas costumbres muy extrañas y es que si usted se porta bien, le dan un regalo, le dan algo. Es lo mismo que para domesticar un animal salvaje se le engaña con comida. Bueno, no se le engaña, se le da. Recuerdo una vez que fui a ver un show de delfines. Entonces el delfín hacía ciertas cosas, lo ponían a hacer ciertas cosas y cuando hacía lo correcto, entonces le daban un pez más pequeño. Bien, lo mismo sucede aquí en este caso. Cuando tú haces las cosas bien, entonces piensas que Dios Padre te va a dar un pez más pequeño, un hermano más pequeño, o así sucesivamente, para que tú lo puedas gobernar y puedas ser grande con él. No es así, no funciona de esa manera. Las cosas de Dios son totalmente diferentes. Tú realmente haces las cosas porque eso es parte de tu vida, nada más. Eso es lo que eres tú, no puedes ser más. Si tú eres hijo de Dios, por ende, tienes que hacer las cosas de eso, de Dios, nada más. Tienes que mostrarlo de esa manera, no puede ser de otra manera. Si tú haces otra cosa, pues entonces no lo es. Sería muy triste ver, por ejemplo, una vaca persiguiendo un león para morderla. Primero, para morder el león, sinceramente, pues no, porque no tiene dientes la vaca, entonces no podría clavarle los colmillos porque no los tiene. Sería absurdo ver eso. ¿Ven? Entonces, cada especie o cada nivel tiene su forma. Si somos hijos de Dios, es lógico que debe ser de esa manera. Pero nosotros estamos esperando que nos traten como un animal. Esa es precisamente la idea de la bestia salvaje en un mundo como estos. Los cristianos cantan, por ejemplo, con romántico, hablemoslo así, masoquismo. Con esa, y se les escurre la lágrima y todo eso, y así lloran, predican desde ese sacrificio que llevan y viven supuestamente desde esa cruz, y ellos piensan que eso es ser espiritual. Las canciones de los cristianos y todo eso son unas canciones que de verdad, pues bueno, hay que mirar, ¿no? Porque a veces uno encuentra cosas bellas, pero es que la mayoría, ellos piensan que eso es la espiritualidad. Cuanto más sentida sea la canción, cuanto más te haga llorar sea la canción, entonces es mucho más espiritual. Les digo de corazón que si eso consistiera en que llorar fuera la espiritualidad, entonces un ají pues sería lo mejor. O picar cebolla sería el nivel más alto espiritual. No, la espiritualidad no tiene que ver con eso, la verdad. Es algo totalmente diferente. Bien, la vida espiritual no es sufrimiento, es alegría, es gozo. Jesús siempre decía eso. Los cristianos justifican el sufrimiento como una forma de castigo de Dios. Dicen, no, es que Dios me castigó y por eso es que yo tengo que pagar eso. Recuerden el episodio de Cristo Jesús con los ladrones. Jesús le hubiera dicho al ladrón, cuando le dijo el Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso, le hubiera dicho, qué pena, pero es que usted no puede ir al paraíso porque usted es un sinvergüenza, es un ladrón, es un criminal. Usted tiene que pagar esto. Primero tiene que sufrir y después vemos a ver qué pasa. ¿Ven?
Esta idea de los cristianos no se ajusta de verdad con la vida espiritual, con lo que Dios Padre propone. Nosotros siempre tenemos la idea de castigo porque no tenemos más sabiduría. Nada más, así de sencillo. Un animal utiliza sus dientes para desgarrar o lo que sea, pero porque no tienen ninguna oportunidad, no tienen herramientas, no pueden hacerlo. Una ardilla tiene que usar sus dientes para sacar el fruto de una nuez. Nosotros simplemente apretamos con un martillo o alguna cosa y sacamos lo que necesitamos, el fruto. ¿Ven? Entonces, de acuerdo a lo que una persona tenga, asimismo practica y piensa que todo el mundo hace las cosas de esa manera. Los cristianos, vuelvo y digo, ellos piensan y justifican el sufrimiento como un castigo, una forma de castigo de Dios para esa persona por algo que ha hecho. Los hinduistas, por ejemplo, justifican la pobreza y la enfermedad como una consecuencia del karma. Es la misma cosa, es lo mismo, no tiene nada que ver, simplemente que son personas, vuelvo y digo, que se asocian con el dolor y quieren supuestamente venerarlo, y eso es un gravísimo problema. Por alguna extraña razón, el sufrimiento se ha convertido en un paraguas para los oprimidos. No hay ningún mérito, vuelvo y digo, en el sufrimiento, no lo hay. Sufrir no es una virtud y la miseria no es una vía de liberación. No lo es. No, Dios Padre quiere algo diferente para sus hijos, pero eso es una cuestión personal. A veces la gente piensa que si sufre mucho es porque Dios le tiene algo muy grande. Bueno, pues sí, puede ser porque siempre tiene algo grande para sus hijos, pero no debe ser de esa manera, ¿bien? El camino a la cruz, el camino de espinas, no lo ha creado Dios. El camino a la cruz de un criminal en esa época era porque en esa época existía esa pena de muerte, pero no fue porque Dios Padre lo hubiese implantado, no fue porque Dios Padre lo hubiera organizado. El camino de espinas no es la creación de Dios, ni fue creado, no lo ha creado Dios. Y el sufrimiento, vuelvo y digo, es opcional. Nos torturamos a nosotros mismos, torturamos a los demás, porque por alguna razón, no sé, o hemos vivido una historia enfermiza y nos parece que así es que se hacen las cosas. No debe ser de esa manera. Nada de eso es necesario, vuelvo y les digo, nada de eso es necesario. No puede haber nada. No tiene sentido. Muchas veces he reflexionado, por ejemplo, sobre la elección cristiana del crucifijo como símbolo, lógicamente, de la cristiandad. La cruz como símbolo de la iglesia cristiana. He reflexionado mucho sobre eso. La religión cristiana se ha empeñado en predicar un Señor de sufrimiento. Nos ha dicho que Jesucristo vivió 33 años en esta tierra, ¿sí? Y que en los últimos 3 años de su vida por la tierra, impartió enseñanzas, por ejemplo, enseñanzas esclarecedoras, ayudó a los demás, curó enfermos, también hizo milagros, hizo cualquier cantidad de cosas, redimió almas y transformó vidas. Todo eso lo hizo en vida. Fue algo muy interesante. Si uno se da cuenta, fue una cantidad de cosas grandes que hizo él. La luz que él generó en ese tiempo, o más bien en ese lapso de tiempo antes de morir, ha estado brillando durante 2000 años. Y sigue consolando, y sigue iluminando, y sigue haciendo cosas importantes. Cualquier persona que recurre a esa luz, de verdad, es transformado. Al final de todo eso, de los 33 años, según dice la iglesia cristiana, le dieron muerte crucificándolo. Lo colgaron allá y lo mataron. Ya sabemos claramente la historia. Y así, eso fue de un momento para otro, lo cogieron y lo crucificaron. Ni siquiera hubo un juicio largo ni nada, sino simplemente ya, y se acabó. Sin embargo, a pesar de todas sus curaciones, de todas esas cosas lindas que hizo,
del poder que demostró tener y de las bendiciones que repartió en vida, hoy día se conmemora no su vida, sino su muerte. No se conmemora la vida en cómo la vivió, sino cómo murió. ¿Recuerdan alguna vez que yo les dije hace mucho tiempo, les dije que si Jesucristo hubiera vivido en estos tiempos y hubiera corrido con la misma suerte de su estadía en la tierra, es decir, lo hubieran crucificado, durante 2000 años después, la gente devota andaría con una silla eléctrica colgada al cuello, adorándola. Es triste, pero es así. Es verdad, eso lo dije hace mucho tiempo. Es una buena reflexión sobre la veneración inapropiada que hacemos del sufrimiento. Nosotros veneramos el sufrimiento. Y la cruz es una forma de venerar el sufrimiento. Un sufrimiento que se ha infiltrado en una religión que se basa en las enseñanzas de un gran maestro. ¡Qué blasfemia de verdad! Que conmemoremos, por ejemplo, el día de su muerte llamándolo Viernes Santo. Pero no le damos importancia a su resurrección, que de verdad sí sería un día santo, y no el día de su muerte. Son blasfemias que se están viviendo en esta tierra, mas no se le presta atención. Hay muchas personas que seguramente me están escuchando y dicen no tiene valor un tema como esos. Sí tiene valor. ¿Por qué? No les estoy quitando al Dios que creó todo el universo, el creador de todas las cosas, su Padre, mi Padre, el Padre del Padre creador de Jesús. Simplemente les estoy mostrando qué es lo que nosotros más buscamos y por qué somos así. La gente, cuando hay un periódico donde muestran a una persona masacrada y todo eso, lo compran. Es más, dice la gente, está bueno el periódico. Y cuando una película es sangrienta, matan y hacen de todo, ¿qué dice la gente? ¡Qué película tan buena! Pero si una película solamente habla y hace pensar y todo eso, dicen, ¡qué película tan mala! No hubo sangre. Porque la gente está en este mundo, está más empeñada en el sufrimiento y porque ha pensado que el sufrimiento es la vida espiritual. La resurrección de Jesús es mucho más importante que la muerte. ¿Cuánto mejoraría el modelo, ¿sí?, para la humanidad y que nos aportó Jesús? ¿O cuánto nos aportaría ese modelo de Jesús? Si la primera imagen que visualizáramos de Él fuera de un hombre, por ejemplo, de rostro alegre, radiante, con los brazos extendidos, pero acoger a la humanidad y no crucificado, ¿cuánta fuerza nos daría recordarle en vida, sano, vivo, en lugar de muerto? Pero eso muestra de verdad un mundo atrasado, un mundo que se deleita en el sufrimiento. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a dejar a un lado nuestras cruces? Si eso fuera así y nos mostrara a un Jesús de esa manera, ¿estaríamos dispuestos a dejar nuestras cruces y cumplir con el propósito que Él vivió y que deseó para todos nosotros? Él mismo lo dice y está en la Biblia, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No he venido para que tengan muerte en abundancia, pero es que aquí se está promoviendo la muerte en abundancia, pero no la vida. El mensaje de la crucifixión es claro. Enseña solamente el amor, pues eso es lo que eres realmente. Eso es lo que eres, tú eres amor. Si interpreta la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como una arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Hay una parte interesante en la página 65. Dice de esta manera: el otorgamiento de un hijo paradisiaco a vuestro mundo era inherente a la situación de clausura de una era planetaria. Era normal, era inherente.
El Padre Creador venía a este mundo a hacer algo, pero no a morir por nuestros pecados. Él dice, era inescapable y no fue hecho necesario para ganar el favor de Dios. Esta encarnación resultaba ser también el último acto personal de un hijo creador en la larga aventura de obtener la soberanía o de ser soberano en todos los sentidos. Esa soberanía experiencial de su universo. ¿Qué significa eso? Es que como Él creó una cantidad de criaturas, Él tenía que vivir lo que Él creó. No porque Él no fuera capaz de saberlo desde el otro punto, pero Él quería vivirlo desde el punto de vista de nosotros. Por eso, cuando imploramos a Él por algo, Él nos ayuda. Él hace muchas cosas de verdad, porque Él conoce eso. ¡Qué distorsión de carácter infinito de Dios!, dice allí. Esta doctrina de que su corazón paterno, en toda su austera frialdad y dureza, permanecían tan indiferentes ante los infortunios y penas de sus criaturas. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Mira, cómo es de increíble, pero el sufrimiento y todo eso se lo plantamos incluso hasta Dios, se lo clavamos incluso hasta la primera fuente y centro de todas las cosas, Dios Padre. ¿Cómo es posible que tengamos que pensar de que Dios no podía conmoverse con el sufrimiento de sus hijos hasta que alguien mayor pudiera morir por él, por ellos? Dice que sus tiernas misericordias no se derramaron, sino cuando vio a su hijo inocente, sangrante y moribundo, sufriendo en la cruz del Calvario. Sufrimiento, otra vez sufrimiento, la idea del ser humano, sufrir, sufrir, sufrir. La relación de Dios con el universo es algo totalmente diferente. El mensaje que se predica en este mundo de Jesús por ayudar a sus hijos y que tenía que sufrir de esa manera y morir como lo hizo, es un mensaje sin sentido, un mensaje que no tiene sentido. Pero nosotros nos deleitamos en eso, porque es que cuando vamos por allí y vemos un periódico, vuelvo y digo, con todo ese tipo de sangre, la gente dice, uff, de una vez mira, no hay nada que hacer. Ese mensaje, que una persona se sacrifique por el bienestar, se sacrifique para curar, se sacrifique para salvarnos, es una idea luciferiana, no es una idea divina. Esa idea que están transmitiendo está muy lejos de la verdad. Jesús no tenía que sufrir para curar. Él no tenía que sufrir para salvar a alguien. No tenía que hacerlo. Es que no es un sufrimiento ayudar. Es algo que nos nace. Es algo que debe ser así. En una verdadera veneración hacia Cristo Jesús se debería entender estos principios. Si no se entiende esto, entonces es un religioso, una persona que no entiende lo que es la vida espiritual. Un verdadero salvador, un verdadero sanador, el sanador no pierde nada y ambos se benefician. No tiene que perder su vida para hacer algo, ambos se benefician. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. El término teológico para eliminar el sufrimiento de los demás a costa, escuchen bien, del suyo propio, es una idea satánica, es una idea que no tiene sentido. Este concepto es una fantasía de la humanidad, no la verdad de Dios, sino una fantasía de la humanidad. La humanidad se creó eso, que tiene que sufrir para que pueda lograr ciertas cosas. Y no dudaron en achacárselo, vuelvo y digo, al mismo Dios Padre. No puedes estar lo suficientemente triste, escuchen bien, no puedes estar lo suficientemente triste para hacer feliz a otro. ¡Qué estupidez! No tiene sentido, eso es ignorancia, que yo tengo que estar triste para hacer feliz a otro. Si yo voy a hacer feliz a otro, debo estar alegre para contagiarlo de mi alegría. Pero ¿cómo es posible que nos hayan metido eso en la cabeza? Vuelvo y les digo, no puedes estar lo suficientemente triste para hacer feliz a otro.
No puedes ser lo suficientemente pobre para enriquecer a otro. ¡Qué estupidez! No puedes enfermar lo suficientemente máximo en tu ser para poder sanar a otro. Tú tienes de lo que das. Tú tienes de lo que das. No puedes dar de lo que no eres. No puedes sufrir lo suficiente para que otro esté en paz. Tu sufrimiento no puede conseguir la paz para otro, para otra persona. Tu alegría, tu estado de bienestar, tu espiritualidad, tu alegría divina le ayudarán mucho más a alguien que hacer lo que se ha propuesto supuestamente del Padre Creador. Pero la idea de que tu felicidad puede ayudar a más personas que tu sufrimiento es una herramienta mucho más práctica que lo que se ha venido practicando hasta ahora. Cuando uno de nosotros pierde, todos perdemos. Cuando uno de nosotros gana, todos ganamos. Cuando me curo, no soy yo el único que se cura, sino que se curan otros. Mira, si una persona está enferma, sufriente en una cama y se cura, le aseguro que todos también se curan, porque todas esas personas que estaban sufriendo por la salud de esa persona también se van a curar y se van a sentir libres. Entonces, es una idea satánica, una idea equivocada, una idea que no tiene sentido en cuanto a la crucifixión. Se está adorando más el sufrimiento que lo que el Padre Creador hizo. Se está adorando algo que no tiene sentido. Por esto, tu contribución más valiosa a la humanidad es tu felicidad. ¿Tú quieres quitar el sufrimiento de la humanidad? Entonces primero tienes que quitar el tuyo para poder ayudar a otras personas. Y así puedes quitar el sufrimiento del mundo, pero que cada uno piense exactamente en eso. El sufrimiento es una historia vieja y debería ser de esa manera. Una vez que has pasado por ello, no necesitas nada más, simplemente hay que seguir adelante y hay que entender estos conceptos para poder entender la espiritualidad. Los verdaderos salvadores en un mundo como estos, los verdaderos sanadores en un mundo como estos no sufren con o por sus pacientes, no lo hacen. Por el contrario, los invita a que se eleven con ellos en su alegría, en su divinidad y en todo eso. Pero no lo hacen de esa manera. Jesús tampoco lo hizo de esa manera, nunca lo hizo de esa manera. Solo que la humanidad lo cogió de esa forma. Entonces, el venerar la cruz de esa manera, con ese fin, simplemente se está del lado más de estas personalidades rebeldes que del mismo Creador. Cuando acercas tú una vela encendida al pábilo de una vela apagada, la llama original no disminuye, todo lo contrario, aumenta su tamaño. Los padres no se debilitan por sus descendientes. No, es que hizo 20 hijos ese hombre y por eso es que está sin un hueso completo, eso no tiene ni alientos. No, Señor. No puede ser de esa manera. Tu felicidad no puede acabar con la felicidad de otro. Tu tristeza no puede aportarle alegría a nadie. Estar destrozado, por ejemplo, no es el camino hacia la integridad. No. Solo la integridad te llevará hacia ella, nada más. Solo el amor te llevará hacia allá. Jesús nunca nos pidió que fuéramos a la cruz con Él. Y nunca nos pide que vayamos a la cruz con Él. Ni murió por nuestros pecados, eso ya lo sabemos. Esa premisa es falsa, porque Cristo, escuchen bien, Jesús no vino a morir por nuestros pecados. Esa idea es falsa y les voy a explicar por qué. Porque el Padre Creador es inmortal. Él no puede morir.
y tú no naciste pecador. Ah, no, que murió. Eso es una mentira. Él no murió. Entonces, desde ahí nos estamos dando cuenta que eso es falso. Él no quiere que emules su crucifixión. Quiere que alabes su resurrección, que es diferente. No es necesaria la crucifixión para lograr la resurrección. Escuchen, yo sé que se pierden, ¿verdad? No es necesaria la crucifixión para lograr la resurrección. Hay formas más sencillas y más llenas de amor para alcanzar el cielo. No piensen que si una persona murió en la cruz hoy día, entonces se va derechito al paraíso. No. Aquella vez habían 2 ladrones y uno no fue. Y murió en la cruz. Es más, murió al lado del Creador. Pero no fue. Y el otro sí fue. ¿Qué hace creer que si una persona muere en la cruz, entonces se va para el cielo? Esa es la idea de nosotros imitar. Somos expertos en imitar, pero no en ser. Hay más facilidad en imitar que en ser. Dios no quiere fotocopias de nadie en el cielo, quiere originales. Vuelvo y digo, no es necesaria la crucifixión para lograr la resurrección. Hay formas más sencillas y más llenas de amor para alcanzar el cielo. Escuchen esta palabra que les digo. El amor jamás mata para salvar a nadie. El amor no mata para salvar. Quiero que leamos una cita, por favor. Vamos a ir a la página 20:19:2. La cruz es el símbolo, dice allí, es el símbolo superior del servicio sagrado. La consagración de vuestra vida al bienestar y a la salvación de vuestros semejantes, pero es de otra manera, y ya lo vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta por qué. La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo inocente de Dios, que se pone en el lugar de los pecadores culpables, a fin de apaciguar la ira de un Dios enfadado, ofendido, pero sí se alza para siempre, en la tierra, en todo y en todo un universo, en todo un inmenso universo, como un símbolo sagrado de los buenos, dándose a los malos, salvándolos así, mediante esta devoción misma de amor. La cruz sí se alza como la prueba de la forma más elevada de servicio desinteresado, la devoción suprema de la plena donación de una vida recta al servicio de un ministerio incondicional, incluso en la muerte en la cruz. La sola visión de este gran símbolo de la vida de donación de Jesús nos inspira realmente a todos a querer hacer lo mismo. Pero no a que estar crucificados, no, sino a hacer lo que Él hizo. Si Él fue a la cruz, Él fue por su crecimiento. Es decir, si ustedes tuvieran los poderes que Jesús, pero no tuvieran el crecimiento que Jesús, y los llevan a la cruz, inmediatamente ustedes usan algún poder y se retiran de allí, o sea, no van. Dentro de ti mismo existe una capacidad divina para toda esa manifestación divina en esta tierra, para atraer todo aquello que verdaderamente vale la pena. Tengo la capacidad divina para manifestar y atraer todas aquellas cosas que son buenas, pero no lo puedo hacer desde el punto de vista religioso, porque el punto de vista religioso solo insiste en aprender, pero no en ser. Ser consciente de tu ser no es algo que ocurra a través de un esfuerzo físico. No. Ni tampoco esa otra estúpida idea que tenemos y que tiene la humanidad de basarse en ciertas técnicas sobrenaturales, como por ejemplo invocar a los ángeles para que me ayuden a bajar el gato del árbol. Eso no es espiritualidad, no tiene sentido. No, entonces voy a invocar a alguien para que me ayude a hacer ciertas cosas. Eso es ser uno perezoso, esa es otra idea equivocada de la vida espiritual. No, entonces voy a rezar a los ángeles de la guarda para que no me pase nada, porque es que voy sin frenos.
Pues arregla los frenos, bestia, oiga. ¿Cómo se va a ir sin frenos? No, entonces voy a acudir. Yo no sé, hay un santo que es exactamente para conseguir novio. Y eso sí es verdad. No recuerdo cómo se llama ese santo. Entonces voy a acudir a ese santo para conseguir novia o para conseguir novio. Eso no es espiritualidad. Esas son técnicas que no son absurdas, son técnicas absurdas. Muestran simplemente una era que está lejos de la vida espiritual. Y lo hacemos para que realicen esas tareas celestiales en nuestro nombre. Así de sencillo. Es decir, para que hagan lo que yo quiero. El hombre tiene en su mente el sentir de domesticar, de esclavizar. Y no lo duda, incluso con aquellas personalidades divinas. Entonces, no, listo, hay que lavar la loza. Pues invoquemos un ángel, ellos no están haciendo nada. Entonces que vengan y laven la loza. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es invocar lo que uno quiera para que eso suceda. ¿Está enfermo? No, pues, ¿para qué vamos? ¿Para qué vamos a ir a tomar un autobús e ir al médico? No, pues ¿para qué? Pues para eso. Pues invoquemos un ángel y ya. Primero que todo, nos ayuda a ahorrar, claro que sí. No tenemos que gastar nada. Esa es la forma equivocada de espiritualidad en este mundo. Invocar ciertas personalidades para que hagan algo, y eso le llaman sobrenatural. Y les digo de corazón que Dios y todas aquellas personalidades debemos entender que hacen aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Ahí sí, de verdad, ahí sí tiene sentido. Pero de lo contrario, no hay nada que hacer. Vuelvo y digo, la cruz, volvamos otra vez al punto, la cruz simplemente y llanamente es eso, el deseo de venerar el sufrimiento en lugar del amor, la alegría y todas aquellas cosas que estamos hechos para vivir. Otra cita quisiera que leyéramos por allí. Vamos a irnos a página 2007, 3. Aquí nos damos cuenta, y aquí el mensaje de la cruz, y toda la gente dice, pues sí, o sea, está bien. Claro, está bien. Los romanos cogieron a estos hombres y los crucificaron. Y así ellos hacían eso. Crucificaban a aquellas personas porque no tenían la sabiduría suficiente para hacer que esas personas pudieran cambiar y buscar de verdad a Dios y pudieran lograr esa salvación. Entonces lo que hacían era simplemente pues llevarlos a una cruz, colgarlos allá hasta que morían. Ellos morían de verdad, morían asfixiados. Era así. Jesús estuvo allá exactamente colgado y nos damos cuenta más bien que de dos pudo rescatar uno, que de aquellas personas sabias ya habían desechado. Pero nos damos cuenta de un episodio muy importante aquí. Cuando una persona se dedica única y exclusivamente a imitar en lugar de ser, entonces pasan cosas como estas. Dice allí, antes de que Jesús fuera colocado en su cruz, los dos bandidos, los dos ladrones, este tipo de personas que de verdad han hecho tanto daño, ya habían sido situados en las suyas. ¿Y qué hacían estos personajes? Dice allí, situados en las suyas, maldiciendo y escupiendo continuamente a sus verdugos. Eso es más o menos lo que vamos a suponer que, bueno, los cogieron a ustedes, alguno de ustedes, y va a la cruz. Bien, y los tienen allá. Pues yo no creo que vayan a hablarles cosas bonitas a ellos. Bien, lo que harían ellos es precisamente, lo que harían ustedes de pronto es lo que ellos mismos hicieron. Escupir continuamente, ¿sí? Maldecir, porque ¿qué más pueden decir de allá? Pues decir todo este tipo de palabras groseras que están dentro de la persona. O sea, en otras palabras, estos bandidos estaban mostrando lo que ellos eran. Estaban mostrando lo que son, nada más, en un momento de prueba. Dice allí los reveladores. Allí es donde podemos contemplar honestamente nuestro verdadero yo, lo que somos. En este momento de prueba, o más bien, cómo los estaban apretando, pues les estaban sacando precisamente lo que eran, lo que ellos eran. ¿Y qué salía de ellos? Maldiciones hacia sus verdugos, escupitajos y todo ese tipo de cosas.
con toda suerte de gargajos y todo eso. No iban a escupir de una manera limpia, pues era para ofender, tenía que hacerlo de esa manera. No podían hacer de otra forma. Y muy seguramente si hubieran tenido la oportunidad o una mano, pues seguramente los hubieran orinado. Y tal vez hasta hubieran sacado excremento y lo hubieran tirado porque no podían hacer nada más. Porque eso es lo que había en ellos. Todo el tiempo hicieron eso. Todo el tiempo maldijeron a muchas personas que tal vez asesinaron. O muchas personas que tal vez le sacaron algo de rabia. Tal vez los maldijeron, tal vez los escupieron. Tal vez hicieron todo eso porque eso es lo que había en ellos. Y dice allí enseguida, las únicas palabras de Jesús mientras lo clavaban, igual que a los otros, en el travesaño fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, los dos ladrones al escuchar estas palabras de Jesús se ganó una cantidad de insultos. ¿Cómo va a decir una cosa de esas? Usted de verdad está mal de la cabeza, por eso fue que lo colgaron. En ese momento Jesús recibió el reproche de ellos mismos y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían eso dentro de su ser. Si tú estrujas una naranja, pues le vas a sacar jugo de naranja. Si tú estrujas un tubo de crema, pues le vas a sacar lo que tiene dentro. Y eso es precisamente lo que sucede aquí. Ellos les estaban sacando lo que tenían dentro. Pero cualquier persona alaba este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con eso, con el castigo y con todo eso. Y dice enseguida algo muy importante. No podía haber intercedido con tanto amor Jesús. No hubiera podido hacer ese tipo de cosas. Dice, no hubiera podido hacer ese tipo de cosas. No podría haber intercedido con tanto amor y misericordia a favor de sus verdugos si estos pensamientos de devoción afectuosa no hubieran sido el móvil principal de toda su vida de servicio desinteresado. O sea, en otras palabras, a Jesús lo podían exprimir todo lo que fuera, pero no le podían sacar lo otro porque no existía ni maldiciones, ni tratos mal con nadie, ni escupir a nadie, porque no le salía ni saliva para eso. No podía hacerlo. No era que no podía, no era que porque era Jesús y porque era el creador, él no podía hacer eso. Así tuviera toda la rabia suficiente como para mandarles una escopa celestial y fulminarlos de un solo. No era por eso. Era simplemente porque no existía eso dentro de su ser. No había nada. Todo su trabajo fue única y exclusivamente al amor incondicional, al servicio afectuoso con toda la humanidad. Y por eso no podía salir otra cosa. Solamente salía eso. Y ahí enseguida redondea la frase y dice, las ideas, los móviles y los anhelos de toda una vida, se revelan abiertamente en una crisis. Escuchen muy bien, las ideas. Ahí hubo una idea. Y la idea fue escupir a los demás, escupir a aquellas personas que lo iban a matar, hacer todo lo posible porque se sintieran mal también, es decir, devolver mal por mal. Estos crucificados hubieran podido soltarse. Seguramente hubieran cogido a esos hombres y los hubieran subido allá a la cruz y los hubieran crucificado uno encima de otro en la misma cruz, es decir, para que les duela, y no le hubieran clavado solamente los clavos en las manos, sino en cada parte, en cada coyuntura de su cuerpo, y hasta en la lengua, para que le doliera, porque eso es lo que había dentro de ellos. Ese sentir es el que había dentro de ellos y por eso lo expresaban de esa manera. Las ideas solo surgen cuando una persona, las ideas malvadas solamente surgen cuando una persona es apretada al máximo para ver qué es lo que sucede. En este mundo todos son maestros y todos son alumnos. Todos somos maestros y todos somos alumnos. Las ideas, los móviles y los anhelos de toda una vida se revelan abiertamente en una crisis. Así de sencillo. Hay otra cita que quisiera que leyéramos, la página 66. Pero los habitantes de Urantia han encontrado la manera de liberarse de estos antiguos errores, dice allí, aunque no todo el mundo lo ha hecho, y de estas supersticiones paganas respecto a la naturaleza del Padre Universal. La revelación
de la verdad sobre Dios está empezando. Está empezando a aparecer. Y la raza humana está destinada a conocer al Padre universal en toda esa belleza de carácter de Él y ese encanto de atributos que fueron tan magníficamente presentados por el Hijo Creador que residió en la tierra como Hijo de hombre y como Hijo de Dios. Pero todo el ser humano está invitado para que conozca ese carácter divino. Pero no lo podemos hacer tratando de imitar a nadie. No podemos hacer eso. Dios Padre es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Le hemos creído a una religión que no estaba de acuerdo con la vida de Jesús, a una religión que se dedicó a matarlo, que se dedicó a destruirlo, que se dedicó a ese tipo de cosas, a una religión que estaba más acorde o más pendiente del sufrimiento que de aquellas buenas cosas que Él estaba haciendo. No era que Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Desgraciadamente, sucedió de esa manera porque no entendimos el mensaje. Y hoy día podemos seguir haciendo lo mismo, ya no con Jesús, sino con la primera fuente y centro de todas las cosas que habita en cada ser humano. Podemos hacer lo mismo. Vuelvo y digo, cada día, cada momento, nos están poniendo un examen que pasar. Así de sencillo, cada momento. Aquel hombre que estaba allí en la cruz, el ladrón, después de ver que el otro insultaba a Jesús de muchas maneras, él dice, bueno, nosotros tenemos toda la razón en sufrir esto, pero él no, porque él no ha hecho nada, o sea, no puede ser de esa manera. Y le dice algo muy interesante al Padre Creador, acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Y él, qué bonito, en medio de todo ese dolor de la muerte, aún así le dice y asiente con la cabeza diciendo, muy bien, así se hace, eso está bien, no puedes perder la oportunidad ni aún ya perdiéndola. Y le dice, de cierto te digo, que un día estarás conmigo en el paraíso. Eso es algo muy bonito, eso es algo maravilloso. Estos hombres no sabían que Él era el Creador. Para ustedes es fácil creer eso. Y para ustedes es fácil eso. Pero no es fácil cuando a usted lo llevan con su amigo de combate a la cruz, igual con otro que era tal vez conocido o no conocido, también a la cruz. Y que esa persona le diga a ese crucificado o a esa persona que también lo están matando, de alguna manera, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Para ustedes es fácil porque ya conocen la historia, pero ellos no la conocían. Para ellos, simplemente Jesús era un delincuente más. Pero uno de ellos confió solamente. Y miren que le estaban dando el pasaporte al paraíso, no a cualquier parte, sino al paraíso. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el hombre que es tan desconfiado en todo este tipo de cosas? ¿Qué pasa? Porque la gente está interesado más en imitar que en ser. Ese hombre solamente fue por un momento y fue suficiente. El día que ustedes sean de verdad, ese día lograrán la espiritualidad. La espiritualidad no es difícil, pero tenemos que renunciar al sufrimiento y a todo eso. ¿Queremos cambiar el sufrimiento de la humanidad? Sencillo. Primero tienes que cambiar el tuyo y ser feliz, porque tú tienes que dar desde tu riqueza. Tienes que dar desde tu riqueza. El título de la conferencia era exactamente eso. ¿Cómo puedo contribuir al final del sufrimiento de la humanidad? ¿Cómo puedo contribuir a eso? Y les decía que había otra pregunta que tenemos que plantearnos, y esa es, ¿cómo puedo poner fin a mi propio sufrimiento? Porque yo no puedo dar desde la pobreza, yo tengo que dar desde lo que soy. Jesús dijo, si quieres llevar a otros a la luz, tienes que ser luz, de lo contrario no podrás hacer nada. Les decía, si puedes encontrar la manera de dejar de sufrir, sabrás cómo ayudar a otras personas para que dejen también de sufrir. El sufrimiento es opcional, no el dolor. El dolor es una realidad, no hay nada que hacer. Cuando usted es en momento de presión,
echan un madrazo o tratan a alguien mal, es porque eso es lo que tienen. Y han estado simplemente, escuchen, solamente han estado tratando de imitar a Jesús. Se deleitan en lo que Él habla, se deleitan en lo que Él hizo, pero no quieren ustedes ser parte de Él. Lucifer también hace lo mismo. Él dice, estoy dispuesto a esto, pero no estoy dispuesto a ser como esa plaga de aquí para allá que va hasta el paraíso. Puedo imitarlo aquí, pero no quiero ser igual a ellos. Es lo mismo decirle al Creador exactamente eso. Quiero imitarlo, pero yo no quiero ser como usted. Yo quiero imitarlo, pero no quiero ser como usted. No podemos seguir así. No podemos seguir así tratando de hacer las cosas de esa manera y esperar la espiritualidad o la iluminación. No podemos lograrlo de esa manera. Cada uno tiene que potenciar lo que tiene y cada uno tiene que divinizar lo que es, lo que tiene. Tiene que hacerlo nomás. Eso es ser espiritual y vale la pena de verdad. Olvídense de esa idea de que Cristo Jesús vino a morir por sus pecados. Olvídense de eso. Eso es una forma de deleitarse más en el sufrimiento que en el amor y en todas aquellas cosas que nuestro Padre Creador, cuando estuvo en esta tierra, mostró y vivió. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a dejarlos allí para que puedan descansar y puedan analizar estas palabras. Muchísimas gracias por la autoridad que Dios Padre me da en esta tierra. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre. Muchísimas gracias por sacar ese espacio para escuchar estas palabras.